Gracias, Catalina, por la entrevista para Ecuador en vivo. Es importante tener tu diagnóstico de la situación que vive Venezuela, en la situación de los derechos humanos en general, en particular de los periodistas, la libertad de expresión. Y es oportuno preguntarte en qué consistió tu audiencia de ayer en el Congreso colombiano. ¿Cuál es la preocupación allá en Colombia, tu país natal, además? Cuéntanos cuál es el diagnóstico, cómo se está viendo la situación en Venezuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. La audiencia de ayer fue una audiencia para hablar de los resultados electorales y del contexto de derechos humanos en las protestas, digamos, después de las elecciones, ¿no? La reacción del gobierno a las protestas después de las elecciones. En la audiencia habló el Centro Carter y explicó las razones por las cuales considera que el resultado que ha presentado el gobierno de Venezuela no tiene fundamento y que por lo tanto no se puede declarar que hay un ganador en la medida en que no hay una información oficial fundamentada. Luego la misión de observación electoral de Colombia, que cogió todos los datos, hizo un análisis forense de todos los datos, mm, mostró las razones por las cuales consideraba que las actas en sí mismas, las actas que muestran la oposición en sí mismas son actas integrales porque cuentan con los distintos candados de las actas que arrojan las máquinas en Venezuela. Entonces, yo creo que fue una discusión muy ilustrativa y luego yo hablé sobre la situación de derechos humanos después de las elecciones. Hablé en mi condición de comisionada de la Comisión Internacional de Juristas, de ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue muy clara al señalar que todo lo que yo estaba diciendo era recoger la voz de la gente que en Venezuela, de manera muy valiente, con un enorme coraje, está documentando meticulosamente lo que está pasando y que nosotros teníamos la obligación moral de contar lo que estas personas de forma rigurosa estaban documentando. Y eso fue lo que hicimos ayer en la audiencia. Ujú. Particularmente sobre la libertad de expresión, sobre los periodistas perseguidos. Tenemos el resultado eh, posterior al 28 de julio que da cuenta de más de 2.000 o cerca de 2.500 personas arrestadas. De ellas, al menos una docena serían periodistas. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Ustedes han podido gestionar? ¿Hay alguna información? Porque una de las características de estas crisis en Venezuela desde hace 25 años es la falta de transparencia. Hay tantos desaparecidos cuyo destino se desconoce, pero particularmente ahora, ¿qué sabemos de los periodistas arrestados? Esa es una muy buena pregunta. Primero, pongámoslo en contexto, tú lo mencionaste, el gobierno señaló que había arrestado a más de 2.000 personas a quienes les daría el máximo castigo. Así lo dijo, sin que haya un juicio de por medio, el gobierno no tiene competencia para decir ese tipo de cosas, pero claro, se trata de asustar y amedrentar a la gente que está saliendo. Las capturas masivas buscan usualmente eso, amedrentar a la gente para que no salga. Entonces, en las protestas o incluso a gente que se encontraba casualmente cerca de las protestas, pues se han producido una serie de capturas masivas y han conducido a la gente para limitar su derecho a la libertad de expresión, porque el derecho a la protesta es una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Así que a todas esas personas les están violando su derecho a la libertad de expresión. Pero además se han producido capturas selectivas a miembros de la oposición, a personas que le prestan apoyo a miembros de la oposición, es decir, personas, ¿no? El abogado o el motorizado, eh, para que la oposición esté completamente sola, para que no pueda tener ningún tipo de apoyo. A las personas que han utilizado sus redes sociales para denunciar los crímenes cometidos por el Estado y a las y los periodistas. Como usted señala, hay 12 periodistas que han sido detenidos por hacer su trabajo. El gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que esos periodistas estuvieran cometiendo actos delictivos, estuvieran lesionando bienes
jurídicos, digamos, legítimamente protegidos. Lo que el gobierno no quiere es que esas personas cumplan con su deber de informarle a la población sobre lo que está pasando. Y entonces ha capturado a 12 personas, a una persona ya la imputó de terrorismo, a una periodista, pero la dejó irse para su casa. O sea que hay 11 personas en este momento, o por lo menos hasta ayer, detenidas. Detenidas en condiciones absolutamente infrahumanas. Las cárceles en América Latina en general son inadecuadas, pero si todas son inadecuadas, si en todas hay problemas de hacinamiento y de situación, digamos, de higiene y de um, comida, prestación de servicios de salud, en Venezuela es un infierno. Probablemente es la peor situación de la región en materia carcelaria y ahora peor con las capturas masivas. Estos periodistas no tienen derecho a ver a sus familias, no tienen derecho a escoger al abogado de su elección. Van a ser juzgados por terrorismo por unos tribunales que no tienen ninguna independencia. Son 4 tribunales contra el terrorismo que son claramente personas que trabajan para el gobierno y que imputan, como se dice en derecho, o sea, acusan a la gente, digamos, del crimen de manera masiva, sin individualizar el delito, no simplemente porque hay un reportaje que le molestó al presidente o porque cubrieron las protestas, lo que cualquier periodista podría hacer en cualquier estado democrático. Y bajo ese Esa es la situación. escenario, desde fuera, desde los países que están respaldando una salida democrática, ¿es posible lograrlo con Maduro y con todas las señales que ha dado estas amenazas a periodistas, a ciudadanos, a políticos? ¿Es posible una salida? Y en el Congreso de Colombia, ¿qué fue lo que decidieron ayer con toda la información que ustedes pudieron presentar? ¿Qué alternativas hay? Ayer era simplemente una sesión informativa, no era una discusión del Congreso de Colombia para tomar una decisión, era una sesión informativa, pero fue importante porque, por un lado, hay gente que no quiere ver lo que está pasando, hay gente que tiene como una, cultiva, digamos, una moral muy selectiva, entonces se indigna cuando le violan los derechos humanos a las personas que se parecen o que piensan como ellos, pero son completamente indiferentes a las violaciones de derechos humanos de personas que no piensan como ellos. Y entonces hay que poner en evidencia lo que está sucediendo para que ese doble rasero moral también quede en evidencia. Y eso fue importante. Y en segundo lugar, las personas están más concentradas en el problema electoral, menos concentradas en las violaciones de derechos humanos. Y las violaciones de derechos humanos han seguido a la cuestión electoral, son una respuesta del gobierno a lo que parece, todo parece indicar que fue una derrota de Nicolás Maduro, una derrota evidente de Nicolás Maduro. Por lo menos ellos no han mostrado ninguna prueba de que no ha sido así. La oposición sí ha mostrado las actas que, como le menciono ayer, pues la misión de observación electoral señaló las razones por las cuales se considera que esas actas pueden ser fidedignas. Entonces, la respuesta a la derrota electoral ha sido una violación gravísima, masiva, sistemática de los derechos humanos y en particular de la libertad de expresión. No solamente la situación de los periodistas, hay otras situaciones de libertad de expresión que ayudan, de violaciones a la libertad de expresión que ayudan a ese cerco informativo, que es lo que el gobierno ha hecho para tratar de mantenerse en su poder. Eso para contestarle la primera pregunta que me hizo, que es qué pasó ayer en el Congreso. Déjeme contestarle la segunda, y es qué se puede hacer. Yo creo que es fundamental que se mantenga un canal de diálogo para tratar de que haya una solución negociada en Venezuela. Yo no veo otra salida, no veo que haya otra posibilidad. El gobierno, el ejército, lamentablemente la cúpula del ejército, el señor Padrino y otros miembros del gobierno, pues tienen una red criminal muy bien apuntalada y para que se vayan es fundamental que la presión aumente, pero también es fundamental que haya un canal de diálogo, porque sin canal de diálogo lo que va a pasar es que es lo de Nicaragua, se cierran, se bloquean,
tienen el apoyo de otros estados que no son autoritarios y lo que estamos es haciéndole un daño profundo a la sociedad venezolana. Entonces ahí yo creo que la comunidad internacional tiene que aumentar la presión, tiene que visibilizar lo que está pasando, tiene que mostrar los informes de la gente que adentro está de manera valerosa informando lo que está pasando y al mismo tiempo tiene que haber una especie de canal de comunicación con ese gobierno para lograr una solución, ojalá pacífica y ¿Qué negociada. tipo, qué tipo de presión cree usted que debería ejercer la comunidad internacional, considerando que ya se ha buscado una salida por vías diplomáticas, han existido múltiples resoluciones, no solo ahora, sino a lo largo de los años? Se ha hablado de crímenes de lesa humanidad, se ha hablado de tantas, de las torturas y todo lo que nos acaba de reseñar hace rato que está sucediendo en Venezuela, y aún así no ha dado resultado nada de esas resoluciones, nada de esos dictámenes que han salido desde afuera del país. ¿Qué tipo, vuelvo a insistir, qué tipo de resolución usted cree que, o presión, mejor dicho, disculpe, internacional debería aplicarse para lograr una salida finalmente de este régimen que ha demostrado tener una línea dictatorial y también incluso, no sé si podría hablar de narcotráfico? Realmente la diplomacia tumbaría eso, o sea, lograría salir el gobierno con simple diplomacia. Pues no sé, pero no se me ocurre otra salida. No creo que haya salidas distintas a una salida negociada. Hay gente que plantea otras propuestas. Yo no creo que esas otras propuestas puedan tener lugar, pero para que esa salida negociada pueda funcionar, hay que elevar el costo de quedarse para toda esa gente. O sea, yo creo que la Corte Penal Internacional tendría que imputarles los crímenes, porque ahí están documentados, claramente violan el Estatuto de Roma. Yo creo que mira, la primera resolución de la OEA no tuvo el consenso de la resolución de ayer. Ayer todos los países de la OEA todos los que todavía pertenecen a la OEA, por supuesto Cuba no pertenece a la OEA, o sea, no, los que no pertenecen a la OEA no, pero todos los países que todavía pertenecen a la OEA le pidieron que mostrara las actas, que permitiera la verificación de la auditoría de esas actas por parte de personas independientes y hablaron de derechos humanos. Claro, algunos países pidieron que se sacara la alusión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hablado de crímenes de terrorismo de Estado, de terror de Estado, es la expresión que utilizó la Comisión. Algunos países presionaron para que eso saliera, pero se mantuvo la alusión al tema de derechos humanos en la resolución. Entonces, mantener la presión, seguir hablando de Venezuela, seguir documentando los crímenes, seguir mostrando las atrocidades, porque no hay otra palabra para describir lo que están haciendo las autoridades venezolanas contra el pueblo venezolano, seguir mostrando que eso pasa, ayuda a que se mantenga la presión internacional y eso puede aumentar los costos para que estas personas permanezcan en el poder. Pero al mismo tiempo, nuevamente, hay que disminuirles los costos de salida, hay que darles alguna salida. Yo entiendo que cuando las personas han cometido crímenes como los crímenes que han cometido los gobernantes en Venezuela, contra todo un pueblo, contra millones de personas que han dejado en la más absoluta pobreza, familias que han dividido, gente que ha tenido que irse exiliada. Destrozaron un país y se robaron varias bonanzas petroleras, porque esta es gente muy, muy rica. Yo entiendo que hablar de salidas negociadas duele. Yo soy un país donde hicimos una negociación con una guerrilla que había cometido crímenes atroces, pero era la salida. Había 6.000 o 7.000 personas armadas. La única salida era hacer una negociación. Y se hizo esa negociación y hay mucha gente a la que no le gustó. Yo creo que era la única manera. O sea, por las malas, ni iba a ganar la guerrilla, ni iba a ganar el Estado colombiano. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer con este grupo criminal que ostenta el monopolio de la fuerza en Venezuela. Y Catalina, ¿qué señales hay de que esa salida negociada vaya aterrizando en hechos concretos
porque Maduro y toda la gente que gobierna con él, incluidas las organizaciones electorales y de justicia, porque toda la administración del Estado está tomada por el régimen. ¿Qué garantías, o sea, qué resquicios hay para que haya un diálogo que permita darles determinadas garantías y que dejen el poder por la vía democrática? ¿Y cuál es el riesgo de que la presión, la mayor presión internacional lleve a un derramamiento de sangre mucho mayor del que ya tienen los venezolanos, que han sufrido año tras año la pérdida de ciudadanos en protestas, gente presos políticos, presos bajo la figura del terrorismo, que es tan utilizada por los regímenes democráticos, entre comillas, en América Latina? Entonces, ¿cuál es el riesgo y cuáles son realmente las opciones de una salida negociada? Ya no le llamemos democrática, sino tiene que los partidos políticos, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, como que aceptar que toca negociar porque no hay otro camino. Yo no soy quien para decirle a la sociedad venezolana lo que tiene o no tiene que hacer. Yo hablo desde la experiencia de un país que tuvo décadas de guerra y que a través de una negociación logró desmantelar a una guerrilla muy poderosa. Eh, Hablo desde la experiencia de lo que ha sido la justicia transicional en muchos países, porque no veo otra salida, pero son los venezolanos y las venezolanas los que tienen que decidir. El problema es que, claro, hay un gobierno, que es un gobierno autoritario, que acaba, según toda la evidencia disponible, acaba de perder de manera abrumadora las elecciones en Venezuela, que no tiene ningún apoyo popular, tiene menos del 30%, y de ese 30% uno podría sostener que una parte muy importante es gente que ha sido obligada a votar por el PSV. O sea, no tiene ningún apoyo popular, lo único que puede hacer para mantenerse es reprimir. La mirada de la comunidad internacional, yo creo, espero que limite la represión. La represión que se está produciendo ahora es brutal, es la peor en lo que va corrido el siglo en Venezuela. Ni siquiera 2014, 2017, 2020, nunca se había producido una represión como la que se está produciendo ahora. Hay desapariciones forzadas, eh, algunas de corta duración, pero otras, Freddy Superlano, por ejemplo, una persona fue capturada el 30 de julio y ayer por lo menos nadie sabía dónde estaba y lo capturaron agentes estatales. Entonces, hay desapariciones forzadas, persiguen a la familia cuando quieren buscar a una persona y esa persona no está, o cuando se dan cuenta que esas personas se han ido del país, capturan a sus familiares, los llevan a centros clandestinos de detención y de tortura para doblegar a la persona que no han podido capturar para que se entregue. Los reportes de Armando Info y de la misión de Naciones Unidas sobre Venezuela son desgarradores. Entonces sí, hay una represión brutal, claramente dictatorial. Pero yo creo que en la medida en que la gente lo vea, y en la medida en que se denuncie, y en la medida en que se pueda hablar sobre eso afuera, hay algún freno, hay algún control. Hay esperanza todavía, entonces, de que en lo que resta para el cambio de mando se dé una salida democrática. De lo contrario, tendremos un tercer mandato ilegítimo de Nicolás Maduro, que ejercerá el poder por un nuevo periodo más. O sea, eso es lo que vamos a vivir si Yo no. esperaría que los gobiernos, por eso hay que hacer presión dentro de los gobiernos, que los gobiernos que todavía tienen un canal de comunicación con Maduro logren forzar la salida democrática, logren convencerlos del altísimo costo que supone para ellos no hacer una transición pacífica. No sé qué pasa, porque la represión está siendo brutal, la gente está asustada. Una gente que la gesta venezolana es increíble. Es increíble, es que eran 1 millón de personas concertadas en acción colectiva
casi que intuitivamente protegiendo digamos, todo el proceso de la votación, que la gente pudiera ir a votar, que votara en paz, protegiendo las casillas, protegiendo las actas, protegiendo las máquinas, cogiendo las actas, salvaguardando las actas, documentando y enviando esas actas a los centros de cómputo. No, es impresionante lo que hizo el Claro. pueblo venezolano. Y el rol de María Corina Machado y Edmundo González consolidando la unión de todo un pueblo. Es ahora todo un pueblo como nunca antes se ha manifestado en Venezuela. Lo que tiene, pensaríamos que es ya como una señal de que debe llegar el fin del régimen dictatorial. Esperemos que así sea. El pueblo venezolano está haciendo lo que tiene que hacer, con un costo altísimo. Se los llevan presos, los asustan, los estigmatizan, los criminalizan. La nueva aplicación que sacaron hace unos meses supuestamente para que la gente la descargó en su teléfono supuestamente para denunciar fallas en servicios públicos que en Venezuela son permanentes, son constantes. En realidad, el gobierno les está pidiendo que denuncien a sus vecinos, que los delaten por actuación, simplemente por no estar de acuerdo con el gobierno, ¿no? Porque eso es un crimen en este momento en Venezuela. Pero la gesta de la gente ha sido tan impresionante, tan valerosa, tan esperanzadora, que yo creo que hay que seguirlos apoyando desde afuera, todo el tiempo que sea y de todas las maneras posibles.